Ahí sigue entrando gente. Bueno, bienvenidos a este taller de UMAI acerca de usar redes neuronales con grafos para trabajar con datasets de papers, ¿no? Para hacer clasificación de papers. Les recuerdo, por si nada, es el primer taller de UMAI en el que están presentes. La idea de estas instancias es tratar de hacer una especie de clase práctica, ¿verdad? Agarrar conceptos que pueden llegar a aprender en los cursos de UMAI y aplicarlos a un dataset concreto con una utilidad práctica aparente que nada, nos sirva para ver un poco, bueno, todo esto que aprendimos, para qué lo podemos llegar a usar, ¿verdad? En particular, en la clase de hoy vamos a hablar sobre redes neuronales en grafos, que si bien, nada, es un concepto que, mm, o sea, son un tipo de redes neuronales que no vemos en los cursos de UMAI sobre Deep Learning. La idea es que son redes neuronales especiales que tienen ciertas capas, o sea, son iguales a las otras redes neuronales en todo, excepto que tienen capas especiales para trabajar con los grafos, ¿no? Eh, Más allá de eso, yo el año pasado di un stream en el canal de UMAI, en el canal de YouTube, sobre redes neuronales con grafos, ¿sí? Así que les voy a pasar ese link por las dudas que ustedes tengan alguna duda teórica acerca de cómo funcionan estas redes. Se los voy a estar pasando por el chat ya nomás. Em, Porque, bueno, la idea de este taller no es entrar en profundidad con aspectos teóricos, ¿sí? La idea es que no nos demoremos más de una horita, como mucho, en ver cómo aplicar estas redes neuronales para este caso concreto, ¿verdad? La idea es presentarle las herramientas, presentarle qué es Torch Geometric, cómo se trabaja con los datasets que vienen en esta librería y ver, bueno, más o menos en qué nos puede ayudar una red basada en grafos y en qué se diferencia a grandes rasgos de las otras redes neuronales tradicionales, ¿sí? Como este, como otra particularidad que tienen los talleres es que están abiertos a todo aquel que quiera cursarlos. eh, tenemos tenemos una audiencia variada generalmente, ¿sí? O sea, hoy estamos teniendo mucha gente. Ahí justo les estaba pasando el link del notebook que me están preguntando por el chat. No sé qué tantas de estas personas, qué tantos de ustedes han cursado, han hecho los cursos de Deep Learning, qué tanto saben de redes neuronales en general, qué tanto saben de grafos en general. Entonces, la idea es dar más o menos un breve pantallazo y ir directo a tratar de resolver esta tarea que nos hemos puesto hoy, que es clasificar estos papers, ¿sí? No es un dataset propio mío que haya usado para alguna cosa, sino que es este dataset Cora que se llama, que nada, es uno de estos datasets estándar que vienen cuando te descargas esta librería Torch Geometric, ¿sí? Básicamente vamos a estar viendo un poco cómo está estructurado el dataset en esta librería. Pero nada, quiero que se queden con la idea de que esta clase, este taller, es como una pequeña intro, como para que ustedes vean qué cosas podemos llegar a hacer con esta información. Si les quedan dudas, pueden ir a ver el video del stream que les pasé por el chat también, que ahí entro un poco más en detalle en cómo funcionan estas redes neuronales, cómo es que trabajan con grafos. Y después, bueno, nada, siempre pueden ponerse manos a la obra ustedes y tratar de ver si esto lo pueden usar con sus propios papers, sus propios datasets. Vamos a tratar de resolver algunas preguntas de eso al final. Pero bueno, en principio, gracias por haber venido. Esa es, es la intro. Eh, y nada, vamos a arrancar a ver esto, ¿sí? En principio ya les pasé por el chat el collab. Fíjense si pueden abrir ustedes para ir corriendo junto conmigo las celdas e ir viendo qué les da a ustedes. Deberían tener acceso, pero hay veces que no tienen, así que confírmenme por ahí mismo por el chat si tienen acceso o no. En principio yo ya tengo corrida esta celda que nos va a instalar.
ahí está. Ahí me están confirmando que sí pueden abrirlo. Esta celda nos va a instalar las librerías que las que vamos a trabajar. ¿Sí? Esta Torch Geometric es la principal, es la que nos permite crear las redes. Después todas las otras son para hacer algún que otro grafiquito. Y nada, hay que descargarlos de este link que está acá. Puede tardar unos segunditos, un minutito. Por eso yo ya lo tenía corrido hace un rato. Bien. Para arrancar, lo que vamos a hacer es configurar la GPU si es que PyTorch, si es que Colab nos está proveyendo una. En principio, para ver si Colab les está dando GPU, si tienen que ir acá, pueden apretar directamente acá arriba, ¿sí? En la parte de que les dice la RAM y el disco, y acá dice que no tenemos GPU. Podemos acá cambiar de entorno de ejecución a uno que tenga GPU, por si queremos que corran rápido. La verdad es que estas redes con las que vamos a trabajar hoy son súper cortitas, son súper chiquitas, no van a requerir grandes hardware, grandes pedazos de hardware, así que sinceramente podemos correrlo como está. Acá se va a ir a fijar si tenemos CUDA disponible, pero como no tenemos, yo particularmente no tengo, ustedes pueden, como todavía no lo han descargado, pueden tratar de cambiarse a un entorno con GPU. Y nada, les va a empezar a descargar los datos que necesitamos. ¿Sí? Acá estamos haciendo un montón de importaciones. Las más importantes son estas de acá. Las otras son bastante estándar. En principio vamos a importar la librería que acabamos de instalar en la celda anterior, esta Torch Geometric, que es la variante de Torch que sirve para trabajar con grafos. Y bueno, nada, acá hay una ToNetwork, que es una función que nos permite graficar esta info que viene en estas librerías. Y también hay un paquete dentro de esta librería que se llama datasets, donde, bueno, nada, de ahí vamos a sacar este dataset Cora, que es con el que vamos a estar trabajando hoy. Importamos Planetoid, que es el paquete este que contiene un montón de datasets, y dentro de ese Planetoid tenemos eh, este dataset Cora. ¿Sí? Para hablar un poco del dataset, tenemos, bueno, para instanciarlo, básicamente tenemos que crear un objeto de este tipo Planetoid que habíamos importado de arriba y le tenemos que decir que, nada, nos traiga este dataset que se llama Cora. ¿Ok? Así que, nada, y de ese dato nos vamos a quedar con eh, la primera como componente de este objeto es el dataset en sí, ¿sí? Así que acá te lo va a descargar de GitHub y vamos a poder empezar a analizar este objeto data, ¿sí? Todos los datasets que vienen en este Planetoid nos dan alguna info acerca del grafo en sí, ¿sí? Supongo que ya saben qué es lo que es un grafo, pero por las dudas les comento que un grafo es una estructura de datos que tienen nodos, que vendrían a ser objetos concretos de algún tipo, y que se relacionan entre sí, algunos, ¿no? Y esas relaciones están marcadas por aristas. Entonces, un grafo siempre va a tener como componentes principales los nodos y las relaciones que podamos tener entre ellos, ¿sí? Entonces, cualquier dataset que tenga esta estructura nos tienen que permitir saber, bueno, nada, el orden y el tamaño del grafo, ¿no? O sea, qué cantidad de nodos tienen y cuántas aristas tienen. Y también hay distintos tipos de aristas, vamos a verlo en particular. Pero acá, si ustedes corren esta celda, acceden al atributo numNodes del dataset, les va a decir cuántos nodos hay. Y acá nos dice que hay 2708 nodos. En este dataset concreto es un dataset de papers, ¿sí? En donde las relaciones entre estos nodos se van a dar por citas, ¿no? Es decir, si un paper cita a otro, se da una relación entre ambos. ¿Ok? O sea que este dataset en particular tiene 2708 nodos. Bien. Eh, Esos 2708 nodos, aquellos que estén eh, relacionados mediante citas, van a tener una arista que los une. Bien, podemos acceder a toda esta info con otros atributos. Por ejemplo, numEdges me va a decir, nada, cuántas aristas hay. Después hay otras funciones más específicas que nos pueden decir, bueno, este has isolated nodes me va a decir si hay nodos que están aislados, es decir, si hay nodos que no son citados por nadie y no citan a nadie. Es imposible que un artículo no cite a nadie, pero quizás todos los artículos que cita
mi paper no están en este dataset y viceversa. O sea, todos los nodos que lo citan tampoco están en el dataset. Entonces, nada, en ese caso nos fijamos si existe alguno de esos nodos aislados, ¿no? Tiene bucles, o sea, en un grafo un bucle es cuando un nodo está relacionado consigo mismo. En un paper, la verdad que no tendría mucho sentido que un paper se cite a sí mismo. Eh, Así que, nada, en principio no deberían haber loops, por las dudas nos fijamos. Y después nos fijamos si es no dirigido, ¿ok? Dentro de los grafos, vos podés tener grafos dirigidos y grafos no dirigidos. Los grafos no dirigidos son los grafos donde las relaciones son bidireccionales, ¿no? O sea, que si yo quiero hacer un grafo de mis amigos, generalmente cuando uno es amigo de una persona, esa persona también dice que vos sos su amigo, o sea, es una relación bidireccional. En las citas no sería tan, o sea, sí sería direccional una cita, ¿no? Porque hay un paper A que cita a un paper B. Hay que ver cómo está guardada la información en este grafo, ¿sí? Y es imposible que ese paper te devuelva la cita, porque eh, generalmente un paper, o sea, se publica y ya está, no se puede modificar. Entonces, un paper salió, el otro paper no existía, entonces el paper futuro lo puede citar al pasado, pero viceversa no. Por las dudas nos fijamos cómo está estructurada esta información. En este grafo lo que nos vamos a fijar es si no está dirigido, cómo está estructurado este dataset. ¿Ok? Y nos damos cuenta que hay 10.556 aristas. Nos dice que no tiene nodos aislados, que no tiene bucles, eso son cosas buenas, pero también nos dice que es no dirigido. ¿Ok? Lo cual parecería no ser lo ideal en este tipo de casos, pero si leemos el dataset, lo que nos está diciendo es que esta información nos está diciendo es lo que no hay una información de quién es el nodo citador y quién es el nodo citado, ¿sí? Si existe una cita que conecta esos dos nodos, pues va a existir la relación de ida y de vuelta, porque así fue armado el dataset, ¿no? Como acá la idea es que estas relaciones indiquen algún tipo de familiaridad entre dos papers, o sea, si un paper cita a otro, probablemente es porque en cierto momento hablaron del mismo tema y eso hace que los dos estén relacionados, ¿sí? La verdad que no nos da mucha información saber quién citó a quién, porque la realidad es que siempre va a pasar que el que tiene fecha más nueva es el que citó al otro. Entonces, a la larga, lo que nos interesa saber es qué papers están conectados y no cuál es el nodo de inicio y cuál es el nodo final. Yo entiendo que eso fue lo que le pasó por la cabeza a la gente que armó este dataset, pero es una decisión de diseño. La verdad, podrían haberlo hecho dirigido y después tener en cuenta eso a la hora de analizarlo. Bien. Em, Bueno, y esta información de las aristas está guardada en este atributo que se llama Edge Index, ¿sí? Obviamente, matemáticamente, una arista es un par ordenado de nodos, ¿sí? Básicamente, una arista es decir, este nodo está relacionado con este, así que literalmente pongo en un par ordenado los dos nodos que están relacionados y agrego ese par al conjunto de aristas. Y acá, en este dataset, pues las aristas también se modifican así, ¿sí? Acá este Edge Index me va a decir toda la información de las aristas que hay. Está guardada en una matriz, en donde esa matriz tiene dos filas y 10.556 columnas. Para los que saben un poco de teoría de grafos, sería una matriz no es, a ver, no es una matriz ni de incidencia ni de adyacencia. En realidad es una matriz en donde cada columna es una arista y el valor de la celda son quiénes son los dos nodos que se están conectando, ¿no? Por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es vamos a graficar todas las aristas en las que sí, ahí está, nos está diciendo Emilio que es como una lista de adyacencia. Sí, nos está listando cuáles son las aristas que existen, ¿sí? O sea que acá tenemos que sacar que hay 10.556 aristas y básicamente el primer elemento es uno de los nodos y el segundo es otro de los nodos, es el otro nodo. Y acá lo que estamos haciendo es hacer una especie de filtro usando NumPy que nos dice, bueno, nada, nos vamos a quedar con las aristas en donde el primer elemento de la arista sea
el nodo 30. ¿Ok? Entonces, técnicamente nos estamos quedando con nos está dando todas las aristas que inciden en el nodo 30. ¿Sí? ¿Por qué nos fijamos solo en el primero? Y porque ya sabemos que en principio debería ser bidireccional esto, ¿sí? Entonces, todas las aristas en donde el nodo 30 está primero, debería haber otra en donde el nodo 30 está segundo y sería medio al pedo verificar. Entonces, nada, en principio vemos que este nodo 30 en particular nos está devolviendo 1, 2, 3, 6 aristas. Este nodo 30 está relacionado, eh, es adyacente, digamos, a el nodo 697 y a todos estos otros que estamos viendo acá. ¿Ok? Podemos graficar esto usando esta función nx, este paquete nx, ¿sí? Que arriba lo tengo que haber importado. NetworkX es otra librería que no es la del dataset, es una librería de Python que está especializada en trabajar con grafos. Entonces uno tiene que crear un grafo del estilo que nos dice NX para poder graficarlo fácilmente. ¿Sí? Lo bueno de NetworkX es que tiene funciones que con 3 líneas nos permiten hacer un gráfico acá, ¿no? Entonces, este sería el grafo que solo contiene las aristas que inciden sobre el nodo 30, ¿no? O sea, este nodo de medio sería el 30 y estos otros 6 del costado son los nodos que nosotros vimos que estaban relacionados con él. ¿Sí? Para eso, lo único que tenemos que hacer es crear un grafo y vamos a eh, vamos a decir acá que la lista de nodos va a ser todos los nodos únicos que puedan encontrar en estas aristas que nosotros filtramos, ¿no? Nosotros este filtro que habíamos hecho de quedarnos con las aristas que solo tenían al índice 30, pues nada, las guardamos en un arreglito y lo que estamos haciendo es quedarnos con todos los números únicos que esté acá, el 30 y los otros 6, ¿no? Y bueno, nada, le estamos diciendo que agregue los nodos de esta lista y que agregue las aristas de, bueno, nada, estos dos arreglos que son la fila 0 del edge sample y la fila 1 del edge samples. Esto de que se lo tengamos que pasar así es por una cuestión de que esta librería NX nos los pide de esta manera, ¿sí? Nos pide que nosotros les pasemos las dos listas y nada. Y a partir de eso, simplemente hacemos draw network y nos grafica los nodos. Bien. Em, no sé si Emilio ibas a hacer una pregunta o si te silenciaste sin querer, pero Pues sí. dale, perfecto. Bueno, entonces, nada, en principio este Draw Network tiene un montón de atributos acá que ustedes pueden tratar de que acá encima les puede tirar algún tipo de arreglo, por ejemplo, de sugerencia, Gemini, por ejemplo, el tamaño de los nodos. Si queremos with labels true, podríamos ponerle, ¿no? Cosa de que nos diga with labels igual a true, cosa de que nos diga nada, los índices de los nodos. No le gustó esto. Ah, with label false, ¿qué tal? Ya estaba puesto. Podemos ponerle acá true. Y acá, bueno, nada, nos va a decir qué quiere decir cada nodo. ¿Sí? Acá solo están estos nodos porque recuerden que lo armamos a partir de este filtro que hicimos. Nosotros acá hicimos un filtro con el 30, pero si hacemos un filtro con otro índice, bueno, este 50 solo tiene una conexión y cuando hacemos el grafo, pues nada, nos va a mostrar solo esa arista. ¿Estamos? ¿Por qué estoy haciendo estos filtros? Porque la verdad que este grafo es bastante grande, ¿no? Tiene 2708 nodos y entre ellos hay 10.000 conexiones de ida y vuelta. Entonces, nada, graficarlo todo junto puede ser un poco abrumador, ¿sí? Entonces, por eso estamos graficando un nodo. Lo que podemos hacer es agarrar de 2 o 3 nodos en ese filtro, pero bueno, nada, sería extendernos demasiado. La idea es entender un poco cómo está hecho este dataset para poder trabajar con él. Bien, volvemos al de 30. Entonces, hay otro concepto en grafos que son los grados, ¿no? Que un grado es la cantidad de aristas que inciden sobre
el nodo en particular, ¿verdad? Obviamente, eso es una propiedad de cada nodo, ¿sí? Pero podemos tratar de encontrar un grado promedio si agarramos las aristas y lo dividimos por la cantidad de nodos, ¿ok? Eh, entonces, nada, acá se sabe que en principio, en promedio, la media de aristas que inciden sobre un grafo es de casi 4 aristas por nodo. Dije grafo, perdón, sobre un nodo. Eh, nada, en principio podríamos ver que hay algunos que tienen más, otros que tienen menos. Eso lo podemos ver haciendo con esta celda una especie de histograma, ¿no? Que nos muestre cómo es esta distribución, ¿no? De los grados. Y vamos a ver que en realidad hay algunos, o sea, si este gráfico llega hasta el 175, no es porque el sistema lo quiso así, sino que debe haber algunos pocos nodos que tienen esa cantidad de conexiones, ¿sí? Pueden haber algunos papers que son muy influyentes en su área y que todos los papers que están en ese ámbito lo citen sí o sí. Y bueno, acá en este grafo no se puede ver, lo que sí se puede ver es que la gran mayoría tienen uno, dos, tres conexiones, ¿sí? No hay nadie con cero porque ya vimos que no habían nodos aislados. Pero si vemos acá arriba tenemos como una especie de separación en cuartiles, ¿no? Vemos que la media es 3,9, pero la desviación estándar es 5,23. Entonces, nada. Lo que vamos a ver acá es que el mínimo es 1, el cuartil 25 es 2, porque hay una gran cantidad de, de nodos que tienen solo una conexión o dos. Después va subiendo, pero va subiendo muy lentamente. Fíjense que hay unos pocos outliers que son estos nodos que son muy influyentes. O sea, hay un nodo que tiene 168 conexiones, ¿sí? No creo que eso sea un bug, sino que puede ser que haya papers que no sean muy exitosos y hay otros que son como troncales. Entonces, esa sería la diferencia, ¿sí? Pero lo que nos da esta sensación es que esos papers troncales son más bien pocos, ¿no? O sea, acá este degrees nos da la lista de grados y podemos ver más o menos cuántos son esos nodos que tienen, ponele más de 50, ¿sí? Degrees mayor que 50, eso me va a dar una lista y entero. O sea, lo que podemos hacer es D mayor a 50 por eh, D in degrees, ¿sí? Eh, eso nos va a dar una lista, ¿verdad? Que nos dice si cada uno de los elementos es mayor que 50 y nos va a tirar true, true, false, false, false. Podemos hacer un zoom al final de esa lista. No tiene zoom. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto nos va a dar un false. Eh, bueno, tuk, 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 tuk. Y podemos tratar de ver cuáles son. Y al zoom no le podemos pasar una lista o un count de false, porque este false es un entero. Si no, lo que podemos hacer es que nos ayude. Esto me pasa por improvisar en las clases, ¿no? Contar los grados mayores a 50. Bien, eso es un comentario, no va a ejecutar nada, pero entonces acá me dice, ahí me tira y me ayuda. Solo hay 4 papers que son mayores a 50, ¿sí? Fíjense que acá está haciendo una función lambda que se está fijando por cada elemento de la lista si es mayor a 50 y después te está diciendo, solo los está agregando en la lista y después está fijándose cuántos elementos hay en la lista. Nada, siempre que están perdidos pueden en Colab, ahí está, ahí me estaban tirando un len, sí, pero el len sobre la lista me iba a contar todos. Yo primero tenía que filtrar los que fueran true, ¿verdad? Nada. En principio, siempre que estén un poco así que no les sale, pueden poner un comentario en una celda y les va a ayudar Gemini que está ya incorporado en Colab. En principio, hay muy pocos
también podemos bajar esto a ver cuántos hay con más de 25. Y ahí ya empieza a subir un poquito, ¿sí? Entonces hay un puñado de papers que son muy relevantes y los otros ya en principio son menos. Lo que podemos ver en este grafo, que ya empieza a ser un medio artístico, ¿no? Es que, nada, acá lo que estamos haciendo es cargar todo el dataset en un grafo, ¿sí? Usando la función toNetworkX, estamos eh, generando un grafo no dirigido a partir de esta información. Y acá lo que vamos a ir haciendo es dibujar con esta función el grafo. Y lo que estamos graficando son, en amarillo son los 10 nodos con mayor grado. ¿Ok? Obviamente este dibujo nosotros lo podemos alterar tanto, o sea, acá nosotros estamos estableciendo de qué tamaño son los nodos, de qué color son los nodos, podemos configurar todo, y podemos incluso pedir a las IAs que nos ayuden a configurar este gráfico. Lo importante es notar que estos grafos, no sé si se alcanzan a ver, estos nodos amarillos de acá, generalmente están ubicados en zonas como centro de una red, ¿sí? Nada, no es la única forma de dibujar este grafo, por eso generalmente cuando uno intenta dibujar un grafo le tiene que decir qué layout usar, que son como estrategias para ubicar los nodos ya predefinidas. Pero si usamos este de acá, generalmente estos nodos que tienen muchos van a estar centrados en medio de como una especie de subred que los va a considerar muy importantes, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer al final de todo es clasificar cada uno de estos nodos en la clase que le corresponde, y el hecho de que un nodo esté conectado a este puede significar que, nada, es muy probable que pertenezca a la misma clase de este, ¿no? Porque son como nodos troncales en la disciplina. Así que nada, en principio, si ustedes esto lo corren, puede tardar un ratito, pero les va a generar siempre el mismo gráfico porque estamos poniéndole una semilla acá, ¿no? Entonces, si bien es medio aleatorio dónde los ubica, si yo mantengo las semillas, siempre me los va a graficar igual. Tarda un rato porque son 2700 nodos que tiene que definir dónde guardarlos y qué sé yo, pero si ustedes cambian esa semilla, pueden obtener algunos otros dibujitos, como para tener una idea de la magnitud del problema. Bueno, bien. Bueno, ahí apareció y es el mismo grafo. El mismo, sí, grafo. Y el tamaño de los círculos dependía del grado, dice acá, que es algo que nosotros supongo que pusimos acá. Node size es, nada, este porcentaje que sale de acá, este cent que está usando la centralidad del grado. Eh, Lo importante es que las redes neuronales no solo se van a basar en las conexiones que hay entre los nodos, sino que también se van a basar en las características intrínsecas del paper, ¿sí? Y acá uno tiene que pensar cuál es la mejor forma de armar un vector de características que defina mi nodo, ¿sí? En este caso, el dataset Nora, el dataset Cora, lo que hizo fue armar un arreglo por cada paper con 1433 características, ¿sí? Básicamente, cada una de esas características es una palabra que se fijaron, ellos definieron de alguna manera eh, qué palabras incluir y se fijan en cada paper si esa palabra está o no está. ¿Ok? Entonces, más allá de que los nodos estén conectados o no entre sí, también los nodos tienen información propia que la red va a tener en cuenta para tomar la decisión. Puede haber ciertas palabras que son muy importantes para una disciplina y que si el paper no la menciona nunca es porque es poco probable que esté en esa disciplina. Entonces, nada, nosotros acá podemos ver la cantidad de features que hay disponibles en cada nodo. Es un atributo que está acá puesto. En este caso son 1433. Y en principio nosotros podemos acceder a estas features como X, ¿sí? X es el nombre que se le pone dentro del dataset a esto. Y acá estamos accediendo a la fila 0. La fila 0 que tiene 1433 elementos. Y acá estamos diciendo que solo grafique los primeros 20, así que de las primeras 20 palabras solo tiene una este paper, el de la fila 0, el paper 0, con el índice 0. Sí, bueno, nada, obviamente le subimos esto a 50, quizás aparezcan más palabras que tiene. No.
de las primeras 50 no hay ninguna, y así podemos ir viendo como para entender un poco. Ya cuando subimos a las 200 primeras palabras ya van apareciendo algunos más unos, pero en principio esa fue la forma que encontraron ellos de, de tratar de asignarle un valor numérico a un paper, ver las palabras que tenía. ¿Sí? Em, Nada, en principio, usando otro tipo de redes neuronales, hay algunas otras versiones, algunas otras formas más representativas de guardar información sobre un documento, ¿sí? Actualmente hay muchos modelos que generan embeddings de documentos, ¿sí? ¿Qué es esto de un embedding de documentos? Es tratar de encontrar un embedding preentrenado que lo que haga es generar un vector numérico que, de cierta manera, resuma el contenido del paper, ¿ok? Son columnas de esos vectores que, a diferencia de acá, que tienen un significado concreto, el uno es esta palabra está, el 0 es esta palabra no está, son columnas que yo a priori no sé qué significado son, pero que he entrenado una red para que aprenda cuál es la mejor manera de resumir a un documento en un vector numérico. ¿Sí? Pueden ir a la clase de embeddings de procesamiento de lenguaje natural, en ese caso hacíamos embeddings de palabras, pero hay documentos que hacen embeddings, hay, perdón, redes que hacen embeddings de cualquier cosa, de palabras, de frases, incluso hasta de documentos enteros. ¿Sí? Así que eso podría haber sido un mejor vector de características que este concepto de bolsas de palabras. Pero, bueno, nada, este dataset lo que tiene es eso. Y aparte de esto, también tiene las conexiones. Entonces, nada, es como una mezcla entre los dos tipos de datos. Y lo bueno de las redes neuronales, porque ese vector de embedding te lo puede analizar cualquier red neuronal, pero la red neuronal de grafo, aparte de ver qué palabras tiene y qué no, también va a tener en cuenta a qué nodos está conectado. Y eso es lo interesante de este tipo de estructuras. ¿Sí? Aparte, también podemos tener features en los no, en las aristas. ¿Sí? Porque, o sea, acá nosotros tenemos un tipo de conexión que es esta conexión es cita, ¿verdad? Uno de estos nodos cita al otro. Pero podríamos tener varios tipos de conexiones, ¿no? Que se comparten autor o cosas así, y podríamos tener un multigrafo en donde haya distintas conexiones y cada conexión significa algo distinto, y bueno, en ese caso podría el dataset tenerlo. En este caso, este dataset no tiene características para las aristas, así que simplemente no las vamos a tener en cuenta. Y lo más importante acá es la etiqueta, ¿sí? Del dataset. En este caso hay 7 clases, que recordemos que la tarea que vamos a querer hacer nosotros es clasificar estos papers en alguna de estas 7 clases, ¿sí? Ver si, sabiendo qué palabras contienen y qué palabras no, y sabiendo a qué otros papers están conectados, es información suficiente para que una red neuronal pueda predecir a qué clase pertenece el paper. ¿Estamos? Em, Bien, entonces, en principio, lo que vamos a tener acá son las 7 reglas, las 7 clases que tiene este dataset, ¿sí? Nada, son datasets de ciencia de la computación, entonces hay algunos que son sobre redes neuronales, hay algunos que son de teoría, le han puesto, teoría de la computación, supongo, aprendizaje por refuerzo, algoritmos genéticos, métodos probabilísticos, basado en casos o aprendizaje de reglas, ¿sí? Me parece que más de computación son más de inteligencia artificial incluso, ¿no? Son las 7 clases que hay y bueno, nada, podemos acceder a las clases usando el I, ¿sí? El X eran las features o las características del dataset y el I son las etiquetas, que es lo que nosotros vamos a querer predecir. Entonces acá lo que estamos haciendo es fijarnos los primeros 10 valores de este vector y bueno, nada. El primero es de redes neuronales, los dos siguientes son de métodos probabilísticos, el otro de teoría, bla, 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 bla. Vamos a ver si estas clases están balanceadas. Y la realidad es que no. Si nosotros tenemos el dataset completo, lo que vamos a hacer es contar todos los valores que haya en la lista I, esta. Y si hacemos un histograma, vamos a ver que, nada, hay una clase. Acá no sirve para ver distribuciones normales ni nada de esto, porque el número que de la clase es un número cualitativo.
¿no? O sea, no es un número que la clase 4 es mayor que el 3 y viceversa. Son números, son índices que le hemos asignado a clases no ordinales. Entonces no tiene sentido ver la forma. Lo que sí tiene sentido ver es que hay una clase mayoritaria clara, que es la 3, la de redes neuronales, y que, bueno, el dataset está desbalanceado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, y también ver que, bueno, este casi llega a los 800 artículos, mientras que el otro tiene, este tiene un poquito más de 200, sí, está bastante desbalanceado. Nada, podemos graficar el grafo de nuevo, ahora poniéndole colores, y nada, no voy a poder analizar todo. Acá ya fíjense que los puntos aparecen con un tamaño de nodo predefinido, cosa de ver los colores, porque si no, en el otro grafo no lo hubiera podido hacer. Y vemos que en general hay como cierta tendencia a la clusterización en el grafo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que hay un sector violetita, hay un sector verde, los amarillos parecen estar más desperdigados por ahí, pero hay un sector naranja por acá. En principio, este gráfico nos sirve como para autoconvencernos, quizás, de que en realidad la clase y las conexiones sí tienen cierta correlación, ¿no? Es decir, que papers de un tipo suelen estar conectados a otro paper eh, del mismo tipo, ¿verdad? Algo que en principio no es muy arriesgado, pero bueno, nada, este gráfico nos termina de convencer. Y hay ciertos tipos que están desperdigados y que tienden a conectarse con otros. Por ejemplo, este amarillo, que es el basado en casos, y parece que están más o menos por todo el grafo y se conectan con papers de distintas categorías sin ningún pudor. Esto que estamos hablando tiene un nombre en teoría de grafos que se llama homofilia, ¿no? Esto de, bueno, nada, que nodos con ciertas características se conecten o tiendan a estar conectados con nodos de otras características. O sea, nosotros nos estamos basando mucho en que, nada, esta homofilia se cumple en este caso concreto, ¿sí? Hay que ver si en el caso de los otros casos en donde ustedes quieran aplicar esto, esta homofilia existe o no. Y bueno, nada, nosotros podemos tratar de hacer este tipo de gráficos o tratar de hacer alguna especie de análisis previo para ver si se cumple esta homofilia. ¿Ok? En principio, nosotros lo que hicimos acá fue contar las conexiones, ¿no? Y ver que, por ejemplo, en el label 0, en la primer clase, hay 1527 conexiones, esos papers tienen 1527 conexiones, y de esas 1500, 1000 son con papers de la misma clase, y muy poquitas con las otras, ¿no? Lo mismo pasa con el 1, que la clase mayoritaria es acá, y esto lo podemos ver mejor en un heatmap, ¿no? En donde podemos ver, ¿no? Cómo hay conexiones de una clase consigo mismas. La mayor cantidad están, está medio raro esta escala de color, pero bueno, básicamente el blanco es cero, el negro, este rojo bien oscuro es el máximo, y de ahí, bueno, va pasando por el amarillo y por el rojo, pero vamos a ver que la mayor cantidad de conexiones son de papers con otros papers de su misma clase. Hay ciertas conexiones que están, hay ciertas clases que están más conectadas que otras, por ejemplo, estas de la 3 y la 0, que era la de redes neuronales con teoría, quizás, nada, los papers de redes neuronales suelen basarse más en los de teoría, y también estos de 3 y 4 también están alrededor de los cientos de conexiones, pero bueno, nada, en principio podemos asegurar de que hay homofilia en este dataset, porque en principio la mayoría de las conexiones son con elementos de la misma clase. ¿Sí? Incluso podemos sacar una proporción de cuántas de las conexiones son de la misma clase y volver a armar este arreglo, en donde se ve aún más el punto este de que existe homofilia. ¿Sí? Quizás en el otro, a estar tan desbalanceadas las clases, podía haber algunos cuadros que estaban más en amarillito, como por ejemplo este de acá o este de acá,
pero en realidad no era porque hubiera menos homofilia en esas clases, sino porque simplemente había menos ejemplos de esas clases en el dataset. Entonces, por eso nos daban números tan bajitos. Pero si lo hacemos como una proporción del total, nada, vemos que en realidad los menos homofílicos son los de teoría, que esos sí pueden estar más conectados con todos los otros. A diferencia de lo que se veía en el grafo, que nosotros veíamos que, nada, los amarillos quizás tendían a no estar tan agrupados en el grafo. Bueno, pero el amarillo era bueno, era el 6 que nada, está en el bajo, pero hay otros que están más bajos, ¿sí? Ahora me dan ganas de volver al grafo y ver qué color era el cero, y era este rojo, y bueno, nada, están como por acá, pero en principio, nada, la idea es no quedarse solo con el gráfico y tratar de extraer conclusiones numéricas. Sí, Mariela, perdón. Vuelvo a pasar el collab. Está justo arriba, pero entiendo que no lo ves porque acabas de entrar. Así que te lo paso de vuelta. Ahí está. Bien. Bueno, igual la clase está siendo grabada, así que nada, estaría bueno después que manden un mail o hablen eh, alguna de las publicaciones, no sé si lo vieron por Discord a esto o por WhatsApp, que les pasen la grabación a los que llegaron tarde, porque, bueno, nada, estamos bastante avanzados, sí. Nada, en principio, lo que tiene esto es están separados estos nodos en entrenamiento, validación y test, ¿sí? Esto es algo muy común en Machine Learning, de que generalmente mi modelo lo entreno con un cierto conjunto, después uso otro conjunto para elegir entre todos los modelos que entrené cuál es el mejor, y una vez que elijo cuál es el mejor, uso el testing para decir cómo está funcionando ese modelo con ejemplos que nunca vio durante el entrenamiento, ¿sí? Y en este caso vemos que hay una separación bastante extraña de los elementos en estos tres conjuntos, ¿sí? Acá no estoy haciendo algo que generalmente se hace, que es yo separar a mano los conjuntos de dataset, perdón, de entrenamiento, validación y testeo, que generalmente se hace un 70-30 o un 80-20, ponele, entre train y test, y después el train se vuelve a separar en un 80-20 para hacer validación. Pero acá vemos que en realidad hay 1000 ejemplos de testeo, hay 500 de validación y hay 140 de entrenamiento. O sea que estamos usando muy poquitos datos para entrenar. Eh, lo cual a priori parecería no tener sentido, pero en realidad es la decisión que tomaron estas personas que armaron el dataset para asegurarse que el conjunto de entrenamiento esté balanceado, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Incluso hay algunos ejemplos que tienen un tercer índice, que es el índice 3, que es no usados. ¿Ok? Perdón, el índice 0 es el no utilizados. Entonces, ni siquiera, hay algunos ejemplos del dataset que ni siquiera los usaron para ninguno de los tres datasets, ninguno de los tres, eh, ninguna de las tres partes, ¿no? Que usamos para entrenar generalmente. Y eso se puede explicar por qué lo hicieron así viendo las distribuciones de los diferentes conjuntos, ¿sí? Al reducir el conjunto de entrenamiento a 140 ejemplos, lo que lograron es que las clases estén balanceadas, ¿sí? Que eso es algo muy deseable en entrenamiento de Machine Learning, porque en principio si hay un desbalanceo en el conjunto de entrenamiento, mi modelo va a tender a arrojar con mayor probabilidad aquellas clases que tienen más ejemplos, ¿no? Como mi modelo trata de reducir una pérdida y mi pérdida me castiga si yo eh, me equivoco de la predicción, pues en principio, sin aprender nada, mi modelo podría tratar de arrojar más veces eh, la clase más probable como salida, porque ya se dio cuenta que nada, hay más ejemplos de eso y nada, tengo más chances de pegarle sin pensar, ¿no? Mientras que es también costumbre que los conjuntos de validación y testeo no estén balanceados, ¿ok? Que se parezcan a lo que el modelo va a encontrar en la realidad, ¿ok? Entonces, tratamos de balancear el conjunto de entrenamiento para que durante el entrenamiento mi modelo aprenda a detectar de todos los tipos,
pero vamos a ver qué tan bueno funciona eso en la vida real, que sería esta distribución que vimos originalmente viendo todo el dataset. ¿Sí? Y para asegurarse de que esto se cumpla, pues nada, han hecho esta separación media extraña en entrenamiento, validación y testeo, e incluso han dejado papers afuera para lograr esto que han querido hacer. ¿Sí? Nosotros vamos a usar esta separación para ver qué tal nos va, pero bueno, después, si no nos sirve, podemos tratar de hacer otros tipos de preprocesamiento, que es algo que se ve muy en detalle en el curso de Machine Learning. Esto de podemos hacer upsampling o downsampling para tratar de agregar ejemplos o quitar ejemplos de cierta manera. Ellos efectivamente hicieron un downsampling, de decir, bueno, nada, quitamos datos para que mi conjunto de entrenamiento esté balanceado. Bueno, y eso es todo lo que vamos a ver sobre el dataset. ¿Sí? La idea sería ahora ver cómo entrenamos una red neuronal con grafos. De vuelta, para entrenar estas redes neuronales vamos a usar PyTorch, vamos a importar Torch, todos los cursos que damos en UMAI sobre redes neuronales usan Torch, pero bueno, no es el único que existe. Si ustedes saben usar TensorFlow o alguna de esas, seguro habrá una librería equivalente a Torch Geometric para poder trabajar con grafos. Eso lo tendrán que averiguar ustedes, la verdad que no lo sé. Pero en principio, en PyTorch, definir una red neuronal es generar una clase como esta, ¿sí? Una clase que ustedes le ponen el nombre que quieran. Y vamos a hacer un poquito de zoom. Y es una clase que hereda de este paquete module que incluye a todos los modelos que uno puede armar. Generalmente lo que uno hace al definir su red es un poco armar una receta, ¿no? De qué capas va a tener y cómo esas capas se van conectando unas con otras, ¿sí? Obviamente yo voy a hacer un paneo general de esto. No, mi idea no es entrar mucho en teoría, pero el chiste de las redes convolucionales para grafos es que están estas capas convolucionales para grafos que usan la información de las conexiones y de las features. ¿Sí? Esto sí que lo explico más en detalle en el stream que les pasé al principio, ¿no? Este stream sobre redes neuronales de grafos, que lo pasé al principio, así que lo voy a volver a pasar por el chat, si les queda a todos. Pero ahí sí entro más en detalle en cómo entender eh, estas capas especializadas para grafos. Bien, tengo acá anotado en principio la matemática, pero básicamente lo que hace esto siempre, las capas son lineales. Lo voy a explicar muy por encima. Si no lo entienden, no se hagan drama, vayan a ver la clase que ahí lo explico mejor. Pero una capa básicamente me genera un arreglo de features que es la salida de la capa, ¿sí? ¿Qué features teníamos nosotros del dataset que nos proveía? Bueno, nos proveía esa matriz de bolsa de palabras en donde cada columna era una palabra y por cada fila que era un documento me decía si ese documento tenía esa palabra o no. Eso acá lo está llamando la matriz H sub L, que es la entrada a la capa, ¿ok? La matriz H sub L más 1 es la salida de la capa, o sea que en realidad lo que vamos a hacer es pisar esas features originales del dataset con la salida que genera la capa, ¿sí? Pero ¿cómo genera esa salida a la capa? Y bueno, nada, tiene en cuenta las conexiones. ¿Cómo es que tiene en cuenta las conexiones? Usando la matriz de adyacencia. ¿Sí? Esta matriz A es una matriz de adyacencia con loops. Es decir, es una matriz de adyacencia a la que le sumo la identidad. ¿Sí? Nosotros vimos que en nuestro grafo ningún nodo estaba conectado consigo mismo, así que la matriz de adyacencia tiene puros ceros en la diagonal. Al agregarle la identidad, lo que digo es, bueno, nada, estaría bueno que todos los grafos, todos los nodos estén conectados consigo mismo porque, nada, son el mismo nodo. Entonces son parecidos. Bien. Entonces, nada, y después usa la diagonal también, que saca de la matriz de adyacencia, y hace una cuenta rara con todo eso. ¿Sí? Y aparte, hay una matriz W, uy, no tenía que hacer doble clic, hay una matriz W que es la matriz de los pesos, que eso es lo que va a ir aprendiendo la red, ¿sí? Es como que a estas features las multiplica por unos pesos y estos pesos se inicializan aleatoriamente, pero a lo largo del entrenamiento van a ir modificándose esos pesos para aprender cosas que sirvan para clasificar a estos nodos, ¿ok? De vuelta, si no entendieron esto, no importa, vayan y vean
vayan y vean el stream que les digo. Y bueno, y nada, obviamente, si no saben cómo funciona una red neuronal en general, tampoco lo van a entender, pero bueno, si quieren, después pueden ir al curso de Deep Learning para entender mejor cómo funciona una red neuronal. Lo importante acá es tener en cuenta que estas capas de grafos tienen en cuenta las features, porque las están usando como entrada acá. Tienen en cuenta las conexiones, porque para generar estas matrices D y estas matrices A usan la información de las conexiones, ¿sí? Son la matriz de adyacencia y la diagonal que surge a partir de la matriz de adyacencia. Y también tienen en cuenta estos pesos que al principio son aleatorios, pero se van entrenando para ir mejorando en función de una función de pérdida que nos dice que también estamos aprendiendo a predecir las etiquetas del conjunto de entrenamiento. ¿Ok? Y hace unas cuentas matemáticas que literalmente es multiplicarlas a todas las matrices estas y lo que va haciendo que mejore es que esta matriz W va cambiando, y le volví a hacer doble clic, esta matriz W va a ir cambiando a lo largo del tiempo para generar una salida mejor. Nada más. Entonces, eso es lo que hace internamente esta capa GCN-Conf, que yo le voy a decir cuál es la dimensión de entrada a la hora de crearlo y cuál es la dimensión de salida de las features que va a generar. Actualmente, cada nodo del dataset tiene, como dijimos, alrededor de 1500, 1400 y algo features, que es cada una de las palabras que se fijaron si estaba o no, si es un 1 o un 0. A la salida de esta capa, la cantidad de features va a ser un número que yo diga, este hidden dim, que las va a generar mediante las fórmulas que vimos antes, ¿no? Cambiando el tamaño de la matriz W, genero más o menos features de salida. Y esta segunda capa es una capa que es exactamente igual, pero que va a tomar como entrada ya no el conteo de palabras, sino la salida que produjo la capa anterior, ¿verdad? La idea de estas capas es que se concatenen. Y esto me va a generar una dimensión de salida que lo que se hace en las redes neuronales es que la cantidad de salidas que genere la última capa sea la cantidad de clases que hay. Cosa de tomar la salida de cada capa como la probabilidad de que la salida de cada neurona como la probabilidad de que ese paper pertenece a esa clase. ¿Sí? Acá en este init lo único que estamos diciendo es establecer todos los objetos que vamos a usar, todas las capas que vamos a usar en la función forward. Y la función forward es la que, eh, nada, nos dice cómo, cómo es que usan los datos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a guardar en la matriz X todas las features que nos da el dataset, como ya habíamos visto antes que se hacía, accediendo al atributo X. Y tenemos esta matriz de índices, esta lista de incidencias que había, eh, que me proveía el dataset. Acá hay un comentario en el chat, una pregunta que dice, si se usa algún método matemático para empezar desde un lugar mejor. Eh, En principio, no. O sea, si uno entrena desde cero una red neuronal, siempre empieza aleatoriamente. Pero lo que se hace generalmente es hacer fine tuning de una red que ya haya sido entrenado sobre otro dataset. Si vos, por ejemplo, si vos tu dataset Cora no te sirve porque este dataset estaba muy enfocado en todo lo que es machine learning, ¿no? Si vos tenés, qué sé yo, tu propio dataset que lo armaste como grafos y qué sé yo, y querés entrenar una red, y bueno, quizás te conviene, en vez de empezar aleatoriamente, empezar por lo que aprendió no, esta red, ¿sí? El chiste es que, bueno, vas a tener que tener en cuenta que la entrada sea exactamente la misma que usaron ellos en su. Entonces, este conteo de palabras que hace el dataset Cora, vos tenés que tratar de fijarte que tenga las mismas palabras, que quizás son palabras que son muy de machine learning y que no te sirve tanto. Si vos tenés alguna red que haya sido entrenado sobre un conjunto que sea parecido al tuyo, podés traerte los pesos que aprendió esa red y ponerlos, pisarlos aleatorios que generas acá. Eso se llama fine tuning, es agarrar una red que ya sabe hacer algo parecido a lo que querés hacer vos, y en vez de empezar aleatoriamente, empezás con los pesos que aprendió esa red y entrenás con tu dataset desde ahí. Eso se usa mucho, pero bueno, tienes que cumplir ciertas reglas, porque si no, empezás de un dato, empezás de algo que ya sabe detectar clases de Machine Learning y tenés que desaprender varias cosas para volver a aprender otras. Eh, pero sí, existen esas técnicas, Lucian. Volviendo a la función forward, eh, nada, lo que vamos a hacer es a esta conf1 pasarle la X, que son las features, y las aristas. ¿Sí? Fíjense que si bien, como yo les expliqué,
la capa usaba la matriz de adyacencia en vez de esta lista, ya estas capas están preparadas para tomar este dato que te provee el dataset y internamente transformarlo en una matriz de adyacencia, así que no hay que preocuparnos con eso. Bueno, acá hay una capa relu, que es una función de activación, que es una función no lineal que se usa siempre cuando yo quiero agarrar dos capas distintas y concatenarlas, ¿sí? Esto es teoría de redes neuronales, pero siempre que vos tenés dos capas lineales, que son todas estas capas que nosotros creamos para procesar algún tipo de dato, siempre tenés que poner una no lineal en el medio para evitar que esas dos capas se condensen en una sola. Acá estamos usando la función de activación relu, que es una función que a los valores de entrada negativos los transforma en cero y a los positivos los deja igual. Eh, Nada, es una cuestión teórica. Y también tenemos otra capa de dropout que lo que hace es apagar al azar ciertas neuronas para evitar el sobreajuste. El sobreajuste es cuando una red aprende muy bien a clasificar los ejemplos de entrenamiento, pero en realidad lo que está haciendo es aprenderse de memoria los ejemplos de entrenamiento, se está ajustando demasiado al conjunto de entrenamiento y cuando probamos con el testing anda muy mal. Entonces, estas capas dropout que apagan al azar neuronas se ha probado que funcionan para prevenir este overfit. ¿Sí? Bueno, entonces, a la salida de la capa 1, lo pasamos por la relu para evitar que se colapsen las capas, lo pasamos por el dropout para evitar que haya overfitting, y esta X le volvemos a pasar a la segunda capa, esta X que fue la salida de la primera capa, y los edge index los dejamos igual. Fíjense que los edge index, que son las conexiones no se modifican, ¿sí? Quedan igual durante todo el proceso, lo cual tiene sentido porque no estamos aprendiendo conexiones. Queremos aprender features que sirvan mejor que las palabras, que el conteo de palabras, para tratar de hacer esa separación entre clases, ¿sí? Y como dijimos, esta com2 va a tener output dim que va a ser una cantidad igual a las clases. Entonces, por cada nodo, esta última capa me va a devolver 7 números, ¿sí? En donde yo tengo que entender que los números más altos son, eh, me indican que ese paper, ese nodo, es muy probable que pertenezca a esa clase. Lo que se hace para que sea más legible estos números es hacer un softmax, que es una función normalizadora, ¿sí? Básicamente, la salida de un softmax lo que hace es que todos estos 7 números que les pase para cada nodo, todos sean positivos y todos sumen 1, como transforma esa serie de 7 números en una distribución de probabilidad. Entonces, yo puedo interpretar que si tengo un 0,7 en el nodo 1, la celda 4, quiere decir que hay un 70% de probabilidades de que ese nodo pertenezca a la clase 4. ¿Estamos? Y eso es lo que hace la red, ¿sí? Este es el diseño de la red, lo vamos a crear acá. Y después para entrenarla simplemente tengo que instanciar un objeto de esa clase y diciéndole, bueno, ¿cuántas dimensiones de entrada va a recibir la primera capa? Y nosotros le vamos a decir la cantidad de features que tienen los nodos, que eran 1400 y algo. La capa 1 me va a generar 16 salidas y la salida de la capa 2 va a ser igual al número de clases, como le venía diciendo. Y una vez que le paso estos números, ya me genera la red y le estamos diciendo que lo pase al device que estamos usando para entrenar. Si tenemos GPU, lo va a pasar al GPU y si tenemos CPU, lo va a entrenar en el procesador de la máquina. ¿Sí? Para que funcione esto, tenemos que mandar el dataset al mismo dispositivo que está la red y establecer un algoritmo de optimización. ¿Sí? Esto es una cosa de redes neuronales. El algoritmo de optimización es el que se va a encargar de ir modificando los pesos para aprender. ¿Ok? Acá Roy dice hay alguna recomendación para la elección de parámetros de entrenamiento, como por ejemplo el learning rate para estas redes grafo en particular, o sería igual que en redes neuronales para casos generales. No, sería igual que en redes neuronales. O sea, siempre en redes neuronales está bueno tratar de probar con ciertos números que ya han sido probados. En principio no hay que innovar mucho en eso. ¿Sí? También, fíjense que todos estos números son bastante arbitrarios. ¿Por qué pongo un 16 acá y no pongo un 32 o un 84? Y la verdad que depende de qué tan complejo creas vos que es el problema. ¿Sí? En la práctica lo que se termina haciendo si uno no sabe qué número poner es generar una red con 16, una red con 32, otra red con 200, no sé cuánto,
y los probás a todos y usás la salida del conjunto de validación para ver con cuál de todos te quedás. ¿Sí? Si no, lo otro que puedes hacer es ver qué hiperparámetros han usado valores, eh, eh, gente que ha hecho lo mismo que vos, y un poco basarte en eso para establecer esos valores. ¿Sí? Acá están los valores que él dice, como el learning rate o este wake decay, que es otra forma de prevenir el overfitting. Son números que están ahí y que vos los ves y decís, ¿por qué están acá? Y porque nada. Hay gente que ya los ha usado y por eso, eh, nada, los pone. El learning rate siempre suele ser bastante pequeñito, un número que está alrededor de las décimas centésimas. Y estos, fíjense que está a las -4. O sea, basarse para saber más o menos qué, qué magnitud estamos hablando, ¿no? Bueno, y el proceso de entrenamiento está implementado acá, ¿no? Generalmente uno le dice cuántas vueltas le vas a dar al dataset hasta ya terminar de aprender, ¿sí? Y lo que se hace es generar la salida del modelo utilizando los datos. Esta salida es para cada nodo la distribución de probabilidad de a cuál de las clases pertenece. Y yo lo que hago es calcular esta función de pérdida que, como estamos haciendo clasificación, se suele usar este NNNLL lost, que es el Negative Likelihood Log, Negative Log Likelihood, que es nada. Básicamente esto se va a fijar qué tan parecido es la probabilidad de la clase real a uno, ¿sí? Es decir, si la clase que era uno en la etiqueta, que es, por ejemplo, la clase 4 en la etiqueta tiene una probabilidad de uno de ser de esa, cada nodo que pertenezca a esa clase va a tener un uno en esa columna, porque yo sé que pertenece a esa, entonces la probabilidad de que pertenezcan es uno. Entonces, esta pérdida lo que va a hacer es fijarse qué tan diferente es a uno la probabilidad que arroja la red para la clase correcta. Entonces, si la probabilidad de la clase correcta era un 0,9, la pérdida va a dar chiquita, porque 0,9 y uno son parecidos. Pero si tira un 0,4, la pérdida va a ser más grande. Y si tiene un 0,1 va a ser aún más grande. Entonces, esto es lo que después usa el optimizador para eh, entrenar la red. ¿Sí? En principio, eh, nada, pues calculás la pérdida comparando lo que dice la salida del modelo, que es este out, con lo que dice la etiqueta del dataset, que es este i. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es usar esta máscara de entrenamiento para, en vez de usar todo el dataset, simplemente tener en cuenta el conjunto de entrenamiento del dataset, ¿no? Solo se van a fijar los que correspondan a la máscara de entrenamiento. Cuando uno calcula la pérdida, después lo que hace es calcular las derivadas de la pérdida para saber en qué dirección yo tengo que ir para minimizar esa pérdida. Y una vez que tenemos esos datos, el optimizer lo que hace es avanzar en esa dirección. ¿Sí? Y así es como entrenan estas redes. Yo le digo cómo medir qué tan mal están dando. En este caso es comparando la probabilidad de la clase correcta con uno, qué tan diferente es. Y nada, calculo la derivada de esa función y me fijo en qué dirección esa función se minimiza. Y voy en esa dirección. Y lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago tantas veces como diga este for. En este caso lo voy a hacer 200 veces. ¿Sí? Nada, lo corro y esto me va a ir tirando un print de cómo está la función de pérdida. ¿Sí? Esto corre rapidísimo porque la red que yo estoy entrenando es súper chiquita, tiene 2 capas nomás, así que por eso les decía que no hacía falta tener una GPU para hacerlo. Habrá tardado, no sé, 5 segundos. Si pusieron GPU, quizás en un segundo ya se los termino. Pero en principio, lo que nos está tirando acá es la pérdida de entrenamiento, que es este número que nos decía qué tan parecida que, era la probabilidad predicha con la real. Fíjense que a lo largo de las pérdidas va bajando, llega un punto en el que ya no baja más y empieza como a oscilar, ¿no? Llegó hasta 0,28, pero después sube, sube, sube y baja y sube y baja. Llega un punto en el que ya no mejora. Y aparte lo que estamos viendo es el accuracy de validación. Que el accuracy no es lo mismo que la pérdida. La función de pérdida es esta diferencia entre qué tan parecidas son las probabilidades. El accuracy es si le pegó a la clase correcta. Es decir, yo una vez que tengo todas las probabilidades para saber a qué clase pertenece, simplemente me quedo con la más grande de todas las probabilidades. Y entonces si la más grande es la clase 6, pues la red está prediciendo que ese nodo pertenece a la clase 6. Yo tengo a qué nodo pertenece a la clase. Entonces el accuracy lo único que hace es decir, si la clase predicha es igual a la real, cuenta como
acierto. Y si no, cuenta como error. Y esta accuracy lo que me está diciendo es que en la época 10 le pegaba el 70% de las veces. Y lo está calculando sobre el conjunto de validación, que es un conjunto que yo no usé para entrenar, sino que es un conjunto que yo tenía guardado ahí para ver que también andaba con números que, con valores que no eran con los que entrenó. Fíjense que a medida que bajamos, esta accuracy no mejora mucho tampoco. ¿Ok? Entonces, nada, en principio lo que hacemos generalmente es quedarnos con la versión que mejor, que mejor aprendió. O sea, lo ideal habría sido quedarse con esta, ¿no? La del 0740, la del 07480, que estaba en la época 80. A lo largo del tiempo, fíjense que fue bajando por esto de que oscilaba, ya no estaba aprendiendo más cuando tenemos este comportamiento, pero igual no hay mucha diferencia entre 0.74 y 0.72, así que nos estamos quedando con esta última porque yo no implementé nada que me fuera guardando los valores. ¿Ok? Pero podría haberlo hecho y ver que si ya no mejora este 0.7480, pues quedarse con este y listo. La evaluación del modelo lo vamos a hacer sobre los datos de testeo. Fíjense que cuando nosotros elegimos qué datos usar, estamos usando esta máscara. Acá esta evaluación en validación la estamos haciendo usando la máscara de validación que te traía el dataset, ¿no? Y ahora que vamos a hacer el testeo, pues vamos a usar la máscara de testeo, ¿sí? Y vamos a ver que, bueno, en los ejemplos de testeo me da un poquito más alta que en validación, pero bueno, porque son otros valores distintos, ¿sí? Eh, Nada, me da alrededor de un 80%. Eso quiere decir, y lo bueno es que la validación y el testeo, nosotros nos habíamos asegurado de que tuvieran más o menos la misma distribución de probabilidad en las clases que el dataset completo. Así que nada, esta red que tardamos 5 segundos en entrenar, pues nada, le está pegando el 80% de las veces. Así que bastante bien. Usando solo la información de eh, qué palabras están o no en el documento y a qué otros documentos está conectado. Nada más. Esto de cómo funciona la capa ya lo vimos muy por encima. Entonces, nada, en principio, ¿cómo podría usar para predecir la red? Bueno, acá en el conjunto de evaluación lo estamos haciendo. ¿Sí? Yo ya tengo mi modelo entrenado, le paso los datos y hago este argmax, ¿no? Este argmax me va a decir, para cada ejemplo que yo te pasé, decime cuál es la clase en donde es mayor la predicción. Y nada, ese índice ya lo podemos ver nosotros, ¿sí? O sea, si yo hago pred acá, me va a tirar tensores para cada uno de los ejemplos que yo les pasé, que básicamente les pasé todos. Me está tirando cuál es la clase a la que pertenece. El primer dataset es de la 4, el segundo, perdón, el primero es de la 3, el segundo es de la 4 y así. ¿Sí? Eh, si quisiera saber cuál es el valor real, nada. Ahora, ¿qué hago si yo tengo un ejemplo nuevo que no pertenece al dataset, todos los que no usé, o algún paper mío que quiero usar para ver a cuál que yo sé que pertenece a una de estas 7 clases, a ver si el modelo lo hace? Bueno, lo que tendría que hacer es armar esa matriz de palabras eh, para pasárselo como X y ver a qué datasets, a qué papers del dataset cita para armar esa matriz de índices, ¿no? Y si le pasas eso a la red, ya te lo devuelve armado, ¿no? Ya te devuelve la predicción. Y vos, nada, así se usaría en producción, ¿verdad? Tendrías que tener algún tipo de código que te genera automáticamente esa matriz de palabras y esa relación, esa matriz de conexiones con tu dataset original y se lo pasas a la red y ya anda. ¿Estamos? Entonces, eso sería todo. Veo que hay algunos comentarios en el chat, así que ahí los voy a ir bueno, no son muy. Hay uno solo. Dice: ¿podrías volver por checkpoint o volver a entrenar hasta 80 nomás? Si volvieras a entrenar hasta 80, esperaría que llegue exactamente al mismo resultado en Accuracy y Loss. Es una buena pregunta. En general, lo que se hace para entrenar es, así como yo acá puse un código que calcula la pérdida y modifica los pesos, y otro código que evalúa, acá en este código que evalúa, yo siempre guardo la mejor. Podría guardar, qué sé yo, podría ponerle acá. eh, Qué sé yo, un comentario que sea guardar solo el mejor modelo en validación. ¿Sí? Y acá te va a tirar esto, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy tab acá, lo que me sugirió Gemini es fijarnos si el accuracy de validación es mayor a 0.80 y solo está guardando ese,
no es esto lo que quería, sino, qué sé yo, guardar un Balak Max acá, qué sé yo. Balak Max es igual a, bueno, float Balak. Entonces vos te fijas, Balak Max es igual al máximo entre Balak y Balak Max, ¿no? Balak, ya me lo habías sugerido. Bueno, se arrepintió. Generalmente lo que uno hace es decir, bueno, nada, eh, guardar quién es el máximo. O sea, haces un if y acá este val lo que haces es fijarse, if Balak Max es mayor que Balak, ¿no? Guardás el modelo en este archivo. Y aparte de guardar el modelo, decís que Balak Max ahora es Balak, ¿no? Entonces, qué sé yo, si acá la primera te dio 0,70, a la segunda epoch se va a fijar si 0,73 es mayor que 0,70 y te va a decir que sí, entonces guarda el modelo. Y así se lo vas guardando. Al final, ya vos te asegurás que el que tenés guardado es el mejor modelo. ¿Ok? Si vos no haces esto, pues nada, podrías fijarte cuál es el que, hasta cuántas epoch le sirvió para entrenar y volver a entrenarlo. No te va a dar lo mismo porque se inicializa aleatoriamente. Entonces, eh, los pesos van a ser ligeramente distintos cada vez que vos lo entrenes. Pero bueno, nada, tenés que saber que te va a dar más o menos parecido. O sea, si yo vuelvo a entrenar esto, ¿sí? Si yo vuelvo a crear el modelo desde cero y lo vuelvo a entrenar, vas a ver que los prints me dan distinto. Balak Max no está definido. Bueno, en algún momento vos tenés que poner antes de que empiece todo que Balak Max es cero para que el primero se fije si es mayor a cero nomás. Entonces acá vos lo corres y bueno, fíjate que no me da lo mismo, ¿sí? Pero alrededor del 80 me dio el máximo. Acá, bueno, lo superó en un poquito, ¿sí? Y se guardó. Entonces, yo sé cómo incorporé esto, que se guardó solo en el máximo, incluso me quedó guardado en Balak Max cuál era el máximo. ¿Cero? Ah, sí, porque dentro de este for no lo fue modificando, pero nunca lo guardó. Entonces, nada, se llama igual. Sí. Pero bueno, nada, en principio se debería haber guardado este 0,7540. No hace falta que me dé lo mismo, pero me va a dar más o menos lo mismo siempre. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Bueno, nada, si no hay más preguntas, como para cerrar, ¿cómo podrías aplicar esto en tus propios papers? Tenés que reformular tu problema como un grafo, ¿sí? Entonces, esto que hemos hecho hoy es en bibliometría. Entonces, vos vas a tener que crear si vos tenés datos propios, vas a tener que reformularlo de esta manera. Vas a tener que crear una matriz de features que de alguna manera resuma el contenido de tus documentos y después tenés que crear una matriz que diga qué nodos están conectados con quién. Pero no termina ahí. Por ejemplo, en un trabajo de NLP podrías construir un grafo de concurrencias entre entidades o contextos extraídos de texto. Esto es algo que voy a hacer en el taller de la semana que viene. En el próximo stream vamos a analizar los libros de Game of Thrones. Y estamos extrayendo entidades. ¿Qué estoy usando como entidades? Nombres propios, personajes o locaciones o cosas así. Y la idea es con eso generar un grafo de concurrencia, ¿no? Si dentro de una ventana de 100 palabras aparecen los mismos personajes, pongo una conexión. Y si no, no pongo la conexión. Y entonces así armo un grafo y podría entrenar una red neuronal que me clasifique estos nodos de alguna manera, ¿no? Si pertenecen a la misma casa o si estos, no sé, si son protagonistas o no. Eh, pero yo puedo reutilizar esto si de alguna manera puedo plantear todos mis datos como un grafo. Es decir, tengo nodos
diferenciables y puedo construir relaciones entre ellos, ¿sí? Obviamente, antes de usar esto, tengo que hacer todo el código que me genere esas matrices, o lo hago a mano, no sé, pero en principio necesito ese dataset de esta manera, ¿ok? Bueno, hay que diseñar las features, como te dije, hay embeddings preentrenados, hay atributos numéricos. Generalmente, cuando solo me interesan las conexiones, dejo la matriz de features como una identidad, ¿sí? Y así la red aprende a ignorarla y ya está. Eh, nada, información útil. Esta red que hemos visto, la GCN, es como la red más básica de grafos. Si les interesa aprender más sobre estos tipos de capas que funcionan sobre grafos, les podemos dejar estas otras que son un poco más adelantadas. Estas, las GAT, son como una versión de Transformers para grafos. Estas son versiones que se basan en isomorfismos de grafo, que es un concepto de grafo bastante piola. Y GraphSage es como nada. eh, eh, Está pensada para trabajar con grafos muy grandes y se ha mostrado que tiene una buena generalización. Entonces, nada. Obviamente, tener en cuenta si hay homofilia o heterofilia, ¿sí? Nosotros nos basamos fuertemente en que en este conjunto de datos, sí, la mayor cantidad de conexiones se daba entre nodos de la misma clase. Hay que ver si eso se cumple así. En el libro de Game of Thrones, por ejemplo, sería, hay que ver si los personajes en realidad eh, tienden a aparecer más con otros personajes de la misma casa o si tienden a mezclarse más. Porque si hay heterofilia, es muy poco probable que una red que se basa en analizar conexiones funcione para clasificar, ¿no? Y acá solo hemos evaluado accuracy, pero pueden evaluar otras métricas un poco más complejas y que dan un poco más de información. Pero bueno, la idea de este taller, como les dije, era darles una pequeña introducción, que se lleven un caso terminadito para que vean más o menos qué se puede hacer y que después ustedes traten de ver cómo lo acomodan a algo que estén haciendo ustedes o a cualquier otra cosa que se les ocurra que puedan hacer con grafos. Por ejemplo, acá dice que puedes hacer un clustering de papers. Efectivamente, puedes hacer un clustering tranquilamente. Eh, yo había visto un video de YouTube que hacía un grafo de Wikipedia y hacía un análisis de los clusterings de Wikipedia. iMade Graph Wikipedia está en inglés, pero está buenísimo porque analiza como comunidades y cosas así. Lo hace usando conceptos de grafos, no lo hace usando Machine Learning, pero habría que ver qué cosas se pueden encontrar con esas cosas también, ¿no? Entonces, nada, en principio hay que conseguir los datos y si tenés los datos, después se te pueden ocurrir un montón de cosas. Bueno, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta por el chat o por el micrófono. Y si no, ya nos despediríamos. He hablado mucho. Bueno, genial. Entonces, me alegro de haberlos visto. Gracias por meterle. Estén atentos a si hay algún otro taller de alguna otra cosa. Estamos atentos también a si quieren, ¿cuándo curso de esto? Bueno, habría que armarlo. Curso de, o sea, en principio hay cursos de redes, no especialmente de redes sobre grafos, pero en principio sería nada, hacer una pequeña versioncita, también yo meterle un poco, porque esto que sé hacer yo es lo que les estoy contando. No, no hay mucho más. Tendría que meterme más en arquitecturas y cosas así. eh, pero bueno, echando a perder se aprende. Así que, bueno, genial que te sirva para eso. Ahí me están diciendo que sirve para la tesis. Así que nada, sí, encuéntrenle la vuelta si quieren. Incluso recuerden que acá en UMAI hacemos también como están los labs, ¿no? Si tienen algún proyecto con esto y necesitan ayuda, pueden armar un grupito, traer el proyecto y nosotros les ayudamos y los vamos acompañando a que lo hagan al proceso, ¿no? Les vamos diciendo, bueno, tendrías que encarar por acá, tendrías que encarar por allá, más o menos cómo plantearlo. Así que nada, sepan que estamos disponibles para eso. Háblennos por Discord, por WhatsApp, que estamos para eso. Así que bueno, eh,
Muchas gracias por venir y nos estamos viendo. Abrazo. Tengo la grabación y nos vemos.